Estimados estudiantes de química orgánica, tengan todos ustedes buen día, buen tarde o buena noche. Espero que durante el tema de alcanos hayan podido alcanzar el logro del aprendizaje. En caso dado de haber notado que no cuentan con los conocimientos bien sólidos, pues les recomiendo que vuelvan a visualizar el material audiovisual y los recursos bibliográficos facilitados en el tema de alcanos para que puedan comprender la continuidad de los temas en química orgánica. El día de hoy vamos a abordar el tema de alquenos, su nomenclatura, fuente y aplicaciones. Este video está dirigido a estudiantes de Química Orgánica 1, de Pedagogía, Mención Químico-Biología, donde el tema está incluido en la unidad 2 de alquenos, cicloalquenos y haluros de vinilo, cuyo resultado de aprendizaje consiste en reconocer la estructura de los alquenos, cicloalquenos y haluros de vinilo, su nomenclatura, propiedades y las diferentes reacciones químicas en las que participan. Por otro lado, este video también está dirigido a los estudiantes de química orgánica de la mención de acuicultura, quienes aún continúan con la unidad 1 de hidrocarburos saturados e insaturados, específicamente en el tema de alquenos. Pues bien, en una clase pasada nosotros hablamos sobre lo que era el enlace del carbono. Esto fue en la clase 1. Para ello buscamos el número atómico del carbono, que su número atómico es 6, e hicimos la configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p2. En el último nivel de energía, que es el nivel 2, lo podemos ver acá, el carbono cuenta con 4 electrones conocidos como electrones de valencia, que son los electrones ubicados en el último nivel de energía. Esos electrones de valencia, cuando el carbono va a compartir sus electrones para hacer sus enlaces químicos, esos electrones de valencia se pueden distribuir de distintas formas. Por ejemplo, para la estructura del Lewis del metano, que es el CH4, lo que se hace es que el carbono aporta 4 electrones que están en color negro y como tiene 4 hidrógenos, cada hidrógeno aporta un electrón que está ubicado en color rojo. De manera que en ese caso se obtiene una estructura con enlaces simples. ¿Qué es un enlace simple? La compartición, en este caso, compartición porque es un enlace covalente de 2 electrones. Eso se viene convirtiendo en lo que es un enlace sencillo. Sin embargo, cuando tenemos el compuesto CH2, en este caso, si nos fijamos, el carbono solo se enlaza a 3 átomos. Este carbono se enlaza a 1, 2 y 3 átomos. Entonces le va a quedar un electrón por allí sobrando. De igual manera le pasa a él. Esos 2 electrones que sobran se reubican en el centro y entonces ahora ya no vamos a estar ante la presencia de un solo enlace, sino aquí vamos a tener 2 enlaces. A estos 2 enlaces se le llama doble enlace. Y de forma similar sucede con los alquinos, que los vamos a ver más adelante. A los compuestos químicos en química orgánica que contienen dobles y triples enlaces se les conoce como compuestos insaturados, mientras que al que tiene enlaces sencillos se le conoce como compuesto saturado. ¿Qué es un elemento de insaturación? Se dice que los alquenos son insaturados porque son capaces de adicionar hidrógeno en presencia de un catalizador en su estructura. Si yo rompo este doble enlace, me quedaría un electrón por acá y un electrón por acá, o un par de electrones, y con eso yo podría adicionar átomos de hidrógeno en esta estructura. Si yo adiciono 2 átomos de hidrógeno, entonces podría obtener
esto. Y entonces pasaría de ser un compuesto insaturado a un compuesto saturado. A eso se le conoce como insaturado, que son capaces de adicionar hidrógeno o que les falta hidrógeno aún para llenar el máximo de hidrógenos que podrían tener. La presencia de un enlace pi va a ser la característica principal de lo que es un alqueno, en este caso. Entonces, la presencia de un enlace pi correspondiente a un alqueno o a un alquino o al anillo de un compuesto cíclico disminuye el número de átomos de hidrógeno de una fórmula molecular. Estas características estructurales se conocen como elementos de insaturación. Cada elemento de insaturación corresponde a 2 átomos de hidrógeno menos que en la fórmula saturada. Por ejemplo, cuando tenemos los alcanos, la fórmula del alcano es CnH2n más 2. Cuando tengo un compuesto monoinsaturado con una sola insaturación, va a ser CnH2n, ya no va a tener este más 2, porque son 2 hidrógenos menos que va a tener. Si es diinsaturado, le voy a restar menos 2, si es triinsaturado, le resto menos 4. Vamos a tener 3 tipos de posibles de insaturaciones, que puede ser algo con un doble enlace. Si tengo un solo doble enlace, estoy hablando de una insaturación. Si hablo de un triple enlace, en ese triple enlace tengo 2 insaturaciones. Y si tengo un ciclo, así sea un ciclo alcano, cuando ese ciclo se cierra, para que se pueda cerrar, pierde 2 hidrógenos. Entonces allí hay intrínseco una insaturación. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, considera la fórmula C4H8, un compuesto cuya fórmula es C4H8. Determine el número de insaturaciones y escriba las posibles estructuras para compuestos con dicha fórmula. Si aplicamos la fórmula de un hidrocarburo saturado, esta es la fórmula CnH2n más 2. Si digo que en este compuesto C4H8, N viene siendo el número de carbonos, que es 4. Y H es 2N. Entonces, como N es 4, 2 por 4, 8, más 2, 10. Entonces, la fórmula me queda C4H10. En ese caso, como yo veo que esta fórmula tiene 2 hidrógenos de más que el compuesto que quiero estudiar, entonces indico que, que el compuesto que estoy estudiando, C4H8, tiene 2 hidrógenos menos y por tanto es un compuesto insaturado. Entonces eso es lo que dice acá, como tiene menos hidrógenos, indica que es un compuesto insaturado. ¿Cómo puedo calcular la cantidad de insaturaciones? Se puede aplicar esta ecuación en la que me indican que el número de insaturaciones es igual a 1/2 que multiplica a 2 veces el número de carbonos más 2 menos la cantidad de hidrógenos que tiene la fórmula. Por ejemplo, para el C4H8, si quiero aplicar esta fórmula, el número de carbonos vale 4. Entonces digo 2 por 4, 8, más 2, 10, menos 8 hidrógenos que tiene la fórmula. Entonces 10 menos 8, 2. Pero ese 2 va dividido entre 2. 2 entre 2, 1. Entonces puedo darme cuenta que este compuesto químico tiene una insaturación. Si tiene una insaturación, hay distintas posibilidades. O puede ser un alqueno o puede ser un cicloalcano. Entonces, allí lo indico, que esa insaturación puede ser un doble enlace o un cicloalcano. Si quiero saber cómo es la estructura, me encuentro que en el caso de los alquenos, cuando tienen más de 4 carbonos, ya podemos encontrarnos con lo que son isómeros. Y los isómeros va a ser el siguiente video. De momento,
un compuesto químico con estructura, con fórmula C4H8, lo tengo acá, contabilizo 1, 2, 3 y 4. Le coloco un doble enlace, puede ser aquí o puede ser aquí. ¿Por qué no puede ser aquí? Sí puede, lo que pasa es que si lo coloco aquí, da igual a que lo pusiese acá, cuando lo nombre, porque ya luego vamos a ver la nomenclatura. Entonces digo, carbono 1, 2, 3 y 4. Ah, bueno, tiene una insaturación, le pongo el doble enlace. Y completo con hidrógenos. Cada carbono puede tener, ¿cuánto? 4 enlaces. Si ya aquí tiene 2, ¿cuántos hidrógenos faltan? 2. 2 más 2, 4. Si ya aquí tengo 2 y 1, 3, le coloco un solo hidrógeno. Aquí tengo 1 y 1, que aunque no se ve hasta ahí son 2, entonces completo con 2 hidrógenos. Y aquí tengo 1 más 3, 4 enlaces. Entonces cada carbono tiene sus 4 enlaces completos. Contabilizo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta estructura corresponde a esta fórmula. Pero puedo tener más porque puedo mover este enlace, este doble enlace lo puedo mover para acá, lo puedo dibujar en el medio. Y también tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos. Y ahora completo, como aquí tiene doble enlace, 2 y 1, 3 y 1, 4. 1, 2 y 1, 3 y 1, 4. Aquí sí tengo 1 y 3, 4, 1 y 3, 4. Está completa la estructura, contabilizo 1, 2, 3 y 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cumple también con esta fórmula. Pero este se llamaba 1 buteno y él está en el 2, 2 buteno. Pero puedo tener otros isómeros que puede ser una cadena de 3 con el doble enlace y un sustituyente. Su nombre común es isobutileno, pero luego con la nomenclatura vamos a encontrar otro posible nombre. Puedo hacer un ciclobutano, ¿sí? 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, y como son enlaces sencillos, cada carbono tiene dos hidrógenos, 2, 3 y 4, 2, 3 y 4, 2, 3 y 4, 2, 3 y 4. Cumple con todos sus enlaces bien y contabilizo 2, 4, 6, 8 hidrógenos y 4 carbonos. Cumple con esta fórmula y puedo tener un ciclopropano y alguno de ellos puede tener un metilo. Verifico, por ejemplo, este tiene un carbono, un enlace 2, 3 y con él 4. 3 y 1, 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Está completa la estructura, está bien. Y ahora contabilizo 1, 2, 3, 4 carbonos y vengo y digo 2, 4, 5, 6, 7 y 8 hidrógenos. Entonces, para esta fórmula C4H8 tengo 4 posibles isómeros. ¿Qué es un isómero? Son compuestos químicos con la misma fórmula química, pero que tienen estructuras moleculares distintas, y como las estructuras moleculares son distintas, las propiedades físicas y químicas son diferentes, solo que tienen la misma fórmula. Esto va a ser el contenido del próximo video. Bien, podemos tener elementos de insaturación con heteroátomos. ¿Qué es un heteroátomo? Un heteroátomo es cualquier átomo salvo el carbono y el hidrógeno en química orgánica. La regla para calcular los elementos de insaturación de hidrocarburos se amplía para incluir a los heteroátomos. Para facilitar el libro de referencia que utilizamos en esta asignatura, que es el libro del autor Way, Química Orgánica, volumen 1, séptima edición, da el consejo que los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, se pueden contabilizar como si fuesen hidrógenos cuando vamos a aplicar la fórmula. El oxígeno no se toma en cuenta. Si la fórmula tiene oxígeno, ni sumamos, ni restamos, ni nada. Simplemente lo ignoramos. Y si la fórmula tiene nitrógeno, la vamos a contar como medio carbón. Veamos los ejemplos. Tengo un compuesto
cuya fórmula es C2H4F2. En todos los casos voy a aplicar esta formulita que era la que tenía anteriormente, ¿sí? Entonces, C2 significa que en esta ecuación tengo un medio de 2 por 2 carbonos. ¿Por qué 2? Porque C2. Más 2 menos la cantidad de hidrógenos. Pero me dice que cuente a los halógenos como hidrógenos. Entonces aquí tengo 4 hidrógenos más 2 flúor, en total da 6. Saco la cuenta. 2 por 2, 4, más 2, 6, menos 6, eso da 0. 0 dividido entre 2 es una indeterminación, así que 0. No tiene insaturaciones. Si no tiene insaturaciones, ¿qué significa? Que es un compuesto saturado. Que no tiene dobles enlaces, ni es cicloalcano, ni nada, que es un alcano normalito, que tiene 2 carbonos y 2 flúor. Bien. Tengo este otro compuesto, el ejemplo, C4H5BB3. Si quiero aplicar la fórmula, la aplico igual. Donde está 2 por C, C vale 4. Coloco 2 por 4. Más 2 menos la cantidad de hidrógenos. Cuando tengo los halógenos se cuentan como hidrógenos. Entonces tengo 5 más 3, 8. En este caso, vengo y digo 2 por 4, 8, más 2, 10, menos 8, 2. 2 dividido entre 2 es igual a 1. Entonces, esta fórmula molecular va a ser una estructura o varias que contengan una insaturación. Una insaturación puede ser un doble enlace o puede ser un ciclo. Acá tenemos un ejemplo, 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4, y en este caso le colocaron los 3 bromos sobre el mismo carbono. O colocaron el ejemplo de un ciclo alcano, 1, 2, 3 y 4 carbonos, contabilizamos 2, 4, 5 hidrógenos, y aquí colocaron 2 átomos de bromo aquí y 1 aquí. Estas dos estructuras tienen más isómeros. Entonces, una de las ideas es que ustedes practiquen en su casa, que se coloquen a escribir y que puedan mover el doble enlace de posición si es posible, y los heteroátomos también. Escriban esas estructuras y colóquenle el nombre para que ustedes practiquen en su casa dentro de lo que se conoce como el tiempo autónomo de ustedes para estudiar. No lleva nota, pero cuando tengan los ejercicios hechos, si quieren saber si está bien, pues me pueden hacer llegar la información. Bien. Tenemos otro compuesto, otra fórmula, que es la fórmula C2H6O. En este caso, el libro indica que ignore al oxígeno, que no se contabiliza dentro de esta ecuación. Entonces, si lo ignoro totalmente, yo vengo y digo, bueno, C vale 2 y H vale 6. Entonces tengo 2 por 2, 4, más 2, 6, menos 6, da 0. Entonces me quedaría igual que este caso. Es decir, que es un compuesto saturado que no tiene dobles enlaces, pero que ahora tiene oxígeno. Los compuestos oxigenados, en el caso de los estudiantes de acuicultura, lo vamos a ver en la unidad 3, mientras que los estudiantes de pedagogía lo ven en química orgánica 2. Bueno, y esta fórmula tiene 1 y 2 carbonos, 3 y 3, 6 hidrógenos, y por este otro lado tengo 2 carbonos, 3, 4, 5 y 1, 6. Esto vendría siendo un alcohol, por ejemplo. Esto, en este caso, un éter. Pero tengo otra fórmula. Y de una vez se evidencia que tiene menos hidrógenos. Tiene la misma cantidad de carbonos, pero menos hidrógenos. Asumo directamente que como tiene 2 hidrógenos menos, tiene una insaturación. Pero si no lo ven a simple vista, entonces se puede aplicar la ecuación. Vengo y digo 2C, donde C vale 2. 2 por 2, 4.
más 2, 6, menos 4, 2. Y 2 entre 2, 1. Entonces tiene una insaturación esta fórmula. Y entonces voy a tener distintas posibilidades de estructura. Como tiene oxígeno, son compuestos que aún ustedes no saben sus fórmulas. ¿Okay? Así que los coloco acá para mostrarles cómo se calculan las insaturaciones con oxígeno y cómo se calculan con nitrógeno. En el caso del nitrógeno, indican que cuente al nitrógeno como la mitad de un carbono. Entonces tengo la fórmula C4H9N y cuando lo voy a incluir en la ecuación, donde tengo el valor de C es 4, pero como el nitrógeno es medio carbón, va a ser 4.5. 2 por 4.5 da 9. 9 más 2 da 11. 11 menos 9, que son los 9 hidrógenos, da 2, y 2 entre 2, 1. Entonces, esta fórmula, la estructura, las estructuras de ellos van a contener una insaturación, un doble enlace, y esto se ve en la unidad 4 en la mención de acuicultura. Bien, prosigo con la estructura de los alquenos. Dijimos que los alquenos son hidrocarburos insaturados, lineales o ramificados, incluso cíclicos, que tienen al menos un doble enlace, por lo menos un doble enlace. Entonces, cuando digo un doble enlace, me estoy refiriendo a un doble enlace entre carbono y carbono. Tomen en cuenta que el carbono con el hidrógeno nunca va a tener un doble enlace. En esta estructura de Lewis, en una estructura de Lewis, el enlace doble de un alqueno se representa con dos pares de electrones entre los átomos de carbono. Uno de ellos va a ser de un enlace sigma y uno va a ser de un enlace pi. El principio de exclusión de Pauli nos dice que dos pares de electrones pueden entrar en la región entre los núcleos del carbono solo si cada par tiene su propio orbital molecular. ¿Cómo puedo explicar esto? Bien, esto que tengo acá es el diagrama del llenado de los electrones en cada orbital. Por ejemplo, el carbono tiene 4 electrones de valencia, pero esta es su configuración electrónica. Quiere decir que en el nivel 1s, esto que está acá es el diagrama de energía, en su nivel más bajo, en el 1s, viene primero y se hace el llenado de 2 electrones. Ah, bueno, ya ocupé estos 2. Ahora vengo al 2s y se llena con 2 electrones más y llego al P. Pero el P tiene lo que es PX, PY y PZ, por eso está como 3 casillas. Entonces, primero se llena, se coloca el electrón con una misma orientación, con el mismo spin. Entonces aquí tengo 2, 4, 5 y 1, 6. Esto es el carbono solo. Pero cuando el carbono comienza y quiere enlazarse, en el caso del metano, este carbono va a ser un carbono y 4 átomos de oxígeno. Entonces, este carbono va a tener 4 enlaces. Como va a tener 4 enlaces, pero son átomos iguales, entonces, ¿qué se produce? Se produce lo que se conoce como hibridación. Se combinan los orbitales, es decir, que voy a tener la combinación de un orbital S con los 3p, y a eso se le conoce como una hibridación sp3. En este caso, para este tipo de estructura que pudimos ver mediante la representación de estructuras a través de las tablas, entonces podíamos observar que esto era un tetraedro que tenía un ángulo de enlace de 109 grados. En el caso del eteno es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque el eteno contiene 2 átomos de carbono, pero cada carbono
solo está enlazado a 3 átomos, a 2 hidrógenos y a un carbono. Entonces, ¿qué sucede? Que de los 3 electrones que tenía aquí en mi estado basal, o de esos 3, ya no los voy a utilizar completos. Entonces, vengo y 2 de lo que tenía aquí los bajo para que lo puedan visualizar. No es que yo los bajo, es que así sucede. Y entonces ellos van a participar en estos enlaces que se conocen como hibridación sp2 y me va a quedar un electrón P no hibridizado. ¿Y qué quiere decir eso? ¿En qué se transforma eso? Pues los orbitales sp2 híbridos se solapan con orbitales S. Y esos orbitales S de los 2 átomos de hidrógeno más el orbital S del carbono. Entonces aquí yo tengo enlace, esto vendría siendo, tendría una hibridación sp2 y una hibridación sp2. ¿Y qué sucede con él? Él, como me va a quedar un electrón por aquí y me va a quedar otro electrón por acá, porque sucede lo mismo con este otro lado de la molécula, entonces se produce el solapamiento lateral de los orbitales 2p no hibridados, de los electrones que se encuentran en esos orbitales 2p. Y así, de esta manera, se produce lo que es un enlace tipo pi, que lo escribo aquí como pi, y aquí con el símbolo griego pi. Hay si quieren reforzar un poco esto, acá dejo el enlace del video de Khan Academic en español. Por supuesto que está bien explicado. Toda esta estructura medio confusa que vemos acá, se dibuja aquí y se puede ver más sencillo y a veces menos es más. Entonces pueden quizás visualizarlo un poco mejor acá, donde tengo el carbono con los 3 enlaces, el hidrógeno y el enlace sencillo, igual con este otro carbono y mi par de electrones que se convierten en un enlace pi, son electrones cuya densidad electrónica está en una nube electrónica de este tipo. ¿Por qué sucede eso? Porque el movimiento de esos electrones es tan rápido que ellos pueden estar aquí y pueden estar aquí. Entonces se puede generar esta densidad electrónica que podría verse como un sándwich, como una dona, algo así. Bien, la molécula de eteno, cuando tiene, o las moléculas cuando tienen hibridación sp2, el ángulo interno aumenta. El ángulo interno aumenta y entonces ahora es de 120 grados. ¿Por qué aumenta? Porque tiene aquí un átomo menos que en el metano, igual pasa acá. Y ese espacio que ocupaba antes el otro hidrógeno, pues les permite, como ya hay uno menos, les permite estar más cómodos, más alejados entre sí. Bien. ¿Cuál es la característica principal de los alquenos? Bueno, la característica principal de los alquenos es que tienen al menos un doble enlace. Y la otra característica general es que los alquenos pues tienen 2 hidrógenos menos que los alcanos. El nombre de los alquenos, antes terminaba para los alcanos en ano, ahora el nombre de los alquenos va a terminar en eno. Y bueno, dentro de las características tenemos que a partir de alquenos con 4 carbonos se van a presentar isómeros basados en la posición del doble enlace. Los alquenos se obtienen del petróleo, ¿sí? Se les suele conocer a veces como olefinas y se obtienen a través de la deshidrogenación de alcanos. Acá presentamos, por ejemplo, los 4 alquenos con fórmulas más moleculares más pequeñas
el eteno, el propeno y los dos isómeros con el buteno en la posición 1 y en la posición 2, que están en estado gaseoso. Luego, hasta las cadenas con 16 átomos de carbono, los alquenos son líquidos y a partir de allí, cadenas más grandes ya pasan a ser sólidos. Dentro de las características de los alquenos, pues son poco solubles en agua, son solubles en ácido sulfúrico por el doble enlace que se los permite, mientras que en los alcanos no, y son solubles en solventes no polares. El principal uso de los alquenos es como materia prima para los plásticos. Ok, ¿cómo nombro a los alquenos? Los alquenos están presentes en algunos derivados de plantas, ¿sí? Y, por ejemplo, el limoneno, o también están presentes en algunos solventes con estructuras como el pineno. Pero bueno, la característica es que tiene un doble enlace. Los alquenos son hidrocarburos que responden a la fórmula C2H2N. Se nombran utilizando el mismo prefijo para los alcanos. Por eso yo les decía, tienen que saber el tema de alcanos para poder dar continuidad a los alquenos. La diferencia va a ser que voy a cambiar el sufijo ano por eno. Por ejemplo, tengo dos carbonos que antes, cuando tenía dos carbonos, se llamaba etano, pero como ahora tiene un doble enlace, se llama eteno. Esta que tengo acá es una cadena con 3 átomos de carbono, 1, 2 y 3. Antes se llamaba propano, con el doble enlace ahora se llama propeno. ¿Puedo colocar este doble enlace hacia acá? Sí, y se va a seguir llamando propeno, y ya lo van a ver porque su ubicación sería el número 1. Tengo aquí, por ejemplo, algo que podría ser un buteno, 1, 2, 3 y 4, 4 carbonos, se llamaba butano, con el doble enlace se llama buteno. Pero ¿en dónde está el doble enlace? Está en el carbono 1, en el carbono 2. Entonces yo le puedo llamar 2-buteno o le llamo but-2-eno, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y tengo aquí un ciclo de 1, 2, 3, 4 y 5, que antes se llamaba ciclo pentano, pero que con el doble enlace se llama ciclo penteno. Bien. Regla 2. Se toma como cadena principal la cadena más larga que contenga el doble enlace. En el libro de la 7ª edición del autor Way, aún se trabaja con la nomenclatura del año 2005. Es posible que la nueva versión del libro en inglés ya tenga la nomenclatura actual, que es una nomenclatura que salió en el año 2013. Hay una nueva forma de nombrar los compuestos químicos orgánicos, pero como la nueva edición no está en español, y nosotros pues hablamos español o intentamos imitar el español, entonces vamos a trabajar con la nomenclatura todavía del año 2005, tal cual como está en el libro, pero bueno, a futuro, si necesitan actualizar, cuando tengan un libro con una versión nueva, o se toman las normas del IUPAC y se hace la traducción. Para facilidad de difusión, sobre todo en momentos tan difíciles como este, donde no todo el mundo puede acceder al internet y no todo el mundo sabe inglés, vamos a trabajar con la nomenclatura como está planteada en el libro web. Bien, entonces allí dice: se toma como cadena principal la cadena más larga que contenga el doble enlace. En caso de tener varios dobles enlaces, se toma como cadena principal la cadena más larga que contenga el mayor número de dobles enlaces. Así no sea la cadena más larga. Fijémonos en este caso. ¿Qué sería lo más evidente? Lo más evidente sería, a veces, para algún estudiante decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si lo dejo hasta aquí, tengo una cadena de 6. Pero si en lugar de eso cuento hacia abajo, 5, 6 y 7, tengo, como está enumerado, una cadena más larga de 7. Entonces, mi cadena principal vendría siendo la cadena de 7. Bien, de momento lo voy a dejar acá
y yo ahorita luego me devuelvo y explico esto cuando explique la regla 3. En este caso, aquí tengo el doble enlace y aquí también. Entonces dice, en caso de tener varios dobles enlaces, se toma como cadena principal la que contiene el mayor número de dobles enlaces. Así que, ¡chan!, vengo y marco esta sección y tengo que luego enumerarla. ¿No será la cadena más larga? Posiblemente no. ¿Por qué? Porque hacia acá me contaba como 7, pero me dejaba este doble enlace por fuera. Entonces no voy a tener la cadena que contenga la mayor cantidad de dobles enlaces, así no sea la cadena más larga. Y de igual manera hago acá. Bien, ahora, la regla 3 dice, la 3, perdón, dice, la numeración comienza por el extremo de la cadena que otorga al doble enlace el localizador más bajo posible. La numeración comienza por el extremo de la cadena, por la punta de la cadena, que otorga al doble enlace el localizador, es decir, el numerito más pequeño posible. Los dobles enlaces tienen preferencia sobre los sustituyentes. El libro comienza con el ejemplo más sencillo. Tengo esta molécula de 4, 1, 2, 3 y 4, pero el doble enlace está por este lado. ¿Por dónde se comienza a numerar la cadena? Por el lado más cercano al doble enlace. Como el doble enlace está más cerca de esta punta, él es el carbono 1, 2, 3 y 4. En este otro caso es de 5, como el doble enlace está más cerca de esta punta, se enumera por este lado. Tengo un ciclo y lo puedo enumerar hacia este lado o lo puedo enumerar hacia este. ¿Qué es importante que ustedes sepan? Que el doble enlace debe estar entre los dos números más pequeños. Por ejemplo, él es el 1 y el 2. 3, 4, 5 y 6. El doble enlace está entre el 1 y el 2. No lo voy a enumerar hacia acá. 1, 2, 3, 4. No, porque entonces me quedaría entre el 1 y el 6. Y eso no estaría bien. Así que atentos con eso. ¿Ok? Esto es cómo enumerarlo. Y bueno, entonces, tengo que colocar el nombre. Tengo que colocar el nombre. ¿Cómo se coloca el nombre? Para colocar el nombre, vengo y ahí estaba la nomenclatura vieja, creo que era como del 90 y algo. En esa nomenclatura indicaba primero y decía en el 1 guión buteno, para decir que but era la cadena de 4 de butano, pero que terminaba en eno. Es decir, que en el carbono 1 había un doble enlace. Que en el carbono 1 había un doble enlace, eso era lo que quería decir. Pero en el 2005 cambió un poco porque a veces nos vamos a encontrar con estructuras donde no puedo fijarme bien en qué posición está el doble enlace. Entonces, para evitar eso, para ser más precisos y poder decir con propiedad dónde está el doble enlace, pues podemos decir, como es de 4, se llamaba butano. Pues bien, ahora le coloco but. Y indico que en el 1, guión eno. Pent, guión 1, eno. En este otro caso, el mismo butano, pero el doble enlace se mueve a la posición 2. Ahora, con la nomenclatura vieja se llamaba 2-buteno. En el 2 un buteno. Así se lo dan a uno en bachillerato. Con la nomenclatura nueva, ahora es but, de butano, but, en el 2-eno, para decir que es una cadena de 4, but, y que en el 2 hay un doble enlace, que lo reconozco con el sufijo eno. Aquí tengo una cadena de 5 que se llamaba pentano, el doble enlace está en el carbono 2, entonces digo pen, guión, en el 2, guión, eno.
Puedo tener sustituyentes, puedo tener cadenas sustituyentes tal cual como en los alcanos. Por eso es que se tienen que aprender lo de los alcanos. Los estudiantes que no obtuvieron muy buenas calificaciones en el test de los alcanos, pues tienen que volver a estudiar los alcanos. Solo que ahora se van a quedar con la baja nota en el test, pero igual lo van a tener que estudiar porque aún falta el examen de medio ciclo y porque para todos los temas se utiliza. Entonces, en el caso de que tengo sustituyentes, pues bien, tengo que escoger la cadena más larga que contenga el doble enlace. Puede ser así o puede ser así como se les facilite porque en todos los casos va a quedar como 4. ¿Por qué se enumera de este lado y no de este? Si lo enumero de este, él vendría siendo 1, 2, 3 y 4. El doble enlace quedaría en el carbono 2, pero el metil quedaría en el 3. Entonces, voy a hacerlo. Voy a hacerlo por acá. Supongamos que lo quiero enumerar 1, 2, 3, 4. Y entonces, si lo enumero así, tendría un nombre que sería en el 3-metil como no tengo más sustituyentes, entonces vengo y coloco but, porque no hay más sustituyentes, ya lo hago pegado. Y ahora vengo, coloco el guión e indico en dónde está el doble enlace. El doble enlace está en el carbono 2, 2-eno. ¿Cuál es la comparación entre este y el otro nombre? ¿Por qué este está mal? Está mal porque en este caso el doble enlace va a estar igual ubicado en la posición 2, pero en este otro está en la posición 2 el metilo y aquí está en la posición 3. Y eso hace que la numeración que yo planteo en la parte superior sea una numeración que esté mal hecha. ¿Comprenden? ¿Por qué se numera de acá hacia acá y no al caso contrario? ¿Ok? Bueno, eso era solamente para que quedase registrado en el video. Entonces, esta sería una opción errada de enumerar. Claro, lo que pasa es que cuando lo coloque aquí, no va a coincidir con la molécula. Bueno, uno con los inventos cuando está dando la clase. Allí va a quedar en el video. Opción errada de enumerar. Lo voy a colocar por aquí. Esto acá. Ok, prosigo entonces. En el otro caso, en este otro caso voy a colocar el puntero. Bien, tengo también una cadena de 4, es mi cadena más larga, que contiene al doble enlace. Y tengo un sustituyente. El doble enlace está más cerca de esta punta. ¿Por qué se enumeró aquí considerando el metilo? Porque daba igual, el buteno quedaba en el 2, bien sea hacia acá o bien sea hacia acá. Esta es una duda que siempre le surge a mis estudiantes. Esta materia yo ya la he dado antes en Bahía. Y el estudiante a veces me dice, profesora, pero es que el doble enlace puede ser 2 o puede ser 3. No, se coloca el número más pequeño entre el cual está situado el doble enlace, ¿ok? Si está entre el 2 y el 3, se coloca que está en el 2. Ahora, aquí el doble enlace está entre el 1 y el 2, así que voy a colocar 1. Sé que está en el doble enlace está en el carbono 1. Entonces vengo y digo,
Como está más cerca de este extremo, lo enumero hacia acá. Entonces digo, bueno, en el 3 hay un metil, 3-metil, 1-buteno. Esta nomenclatura es vieja. A mí me gusta más la nueva. Me gusta más esta, que me indica que en el 3-metil ¿hay más sustituyentes? No hay. Bueno, como no hay más, coloco pegado el nombre de la cadena. Era una cadena de ¿cuánto? De 4, se llama but. Y luego coloco el guión y indico en dónde está el doble enlace. Está en el carbono 1, 1-N. Para este caso, la cadena es de 7. Evidentemente, el doble enlace está más cerca de esta punta que de esta punta. Fíjense que aquí tengo un doble enlace en la posición 2 y si enumero hacia acá tendría un metilo en la posición 2, pero los dobles enlaces en la nomenclatura del 2005 tenían preferencia sobre los grupos metilos. Entonces, después de que enumeraba mi cadena, cuando voy a armar el nombre, con la nomenclatura vieja digo, bueno, aquí tengo un metilo y aquí también tengo 2 metilos. ¿En dónde? En el carbono 3,6-dimetil, para decir que hay 2 metilos, guión 2 hecteno, porque la cadena de 7 antes se llamaba hectano, ahora se llama hecteno, para decir que hay un doble enlace. Pero con la nomenclatura nueva, yo vengo y digo, en el 3,6-dimetil. Profe, ¿pero por qué le coloco la coma? Bueno, vuelvo otra vez a ver la clase 2 de nomenclatura de alcanos. 3,6-dimetil, para indicar que están los 2 metilos. La cadena de 7, hect-2-eno. Pero les voy a mostrar un caso, este que tengo acá, donde no se escribe hect, sino se escribe hecta. Y esto sucede porque cuando en una misma cadena tengo más de 2 dobles enlaces o más, se le agrega aquí una A. No sé por qué, pero se agrega. En realidad, me di cuenta de eso con el paso, cada vez que daba la materia, un estudiante me dijo, profesora, tiene lógica tal cosa. Y fue el estudiante el que me dijo que es cuando hay más 2 dobles enlaces o más. Bien. Entonces, tengo mi cadena más larga, que es de 7. Entonces, el doble enlace, por supuesto, me doy cuenta que está más cerca de esta punta que de esta. Así que se comienza a numerar con sentido lógico en este orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, ya sé que es de 7. Si es de 7 se llamaba ¿cómo? Hectano. Pero tiene dobles enlaces. ¿Cuántos tiene? 3 dobles enlaces. Tiene 3 dobles enlaces. Y esta cadena tiene 2 sustituyentes. Aquí puedo ver un palito donde se sobreentiende que aquí hay un CH3 y aquí puedo ver otro palito donde se sobreentiende que aquí hay un CH3. Los CH3 que son metilos. Entonces tengo un metilo en el 5 y un metilo en el 6. Entonces digo, y aquí hay un pequeño error que lo voy a acomodar. Lo voy a acomodar, perdón. Dice 5,6-dimetil. ¿Por qué dimetil? Porque tiene 2 grupos metilos. ¿Hay más sustituyentes? No hay más. Entonces, como no hay más, coloco el nombre de la cadena. Era hectano. Y diríamos hect, pero como tiene 3 dobles enlaces, se le coloca la A, hecta. Y ahora tengo que decir en dónde están los dobles enlaces. Están en el carbono 1, en el carbono 3 y en el 5. 1,3,5-trieno. ¿Ok? Entonces,
el nombre correcto es el que tenemos acá. ¿Bien? Este es el nombre correcto. Ok. Continúo. Quiero decir los nombres de los compuestos que teníamos en la diapositiva anterior. Tenía mi cadena de 7 y aquí tenía un grupo metilo. Entonces vengo y digo, en el 5-metil hay uno solo, la cadena es de 7, ect. En el 2 hay un doble enlace, entonces ect-2-eno. Si lo quiero nombrar con la nomenclatura vieja, se llamaría, por ejemplo, 5-metil-2-hecteno. Sería este el nombre con la nomenclatura antigua. Bueno, la antigua, la más antigua desde la antigua, porque esta otra ya también es antigua. Y en este caso, que está en el carbono 1, entonces el nombre, según la nomenclatura antigua, bueno, según la nomenclatura nueva, vengo y digo, esto que está aquí es un etil, ¿cierto? Entonces digo, en el 2 hay un etil. Y luego veo que en el 1 y que en el 4, fíjense que está entre el 4 y el 5, coloco el 4, 1,4, como la cadena es de 6, hexadieno. ¿Sí? Esta era la nomenclatura antigua, pero ahora se dice 2-etil hexa, porque tiene dos dobles enlaces, ahora le agrego la hexa, guión 1,4, guión dieno. Cuando ya no hay más sustituyentes, se coloca pegado. Ok, bueno. Les quería mostrar eso. Aquí, por ejemplo, coloco el puntero. Tengo mi cadena más larga, evidentemente se enumera por este lado. Así que en el carbono 3 tengo un sustituyente. Digo, aquí hay 1, 2 y 3, es un propil. Entonces indico, en el 3-propil. La cadena es de 7, hect, pero como tiene dos dobles enlaces, se escribe hecta. Guión en el 1,4, guión di, para indicar que son dos dobles enlaces, eno. Así queda el nombre. Ahora ustedes, si quieren, en sus casas, cuando estén estudiando, colocan el nombre común de esta y si quieren lo pueden consultar conmigo para ver si está bien o no. Bueno, esto ya les había dado la nomenclatura de esto. En este otro caso, tengo una cadena de 5. Aquí tengo un bromo, pero el doble enlace está de este lado. Se enumera en este sentido. Tengo sustituyentes. Tengo un grupo metilo y tengo un halógeno. Estos que están acá, antes para los alcanos se llamaban haluros de alquilo, pero ahora como están con un alqueno, se llaman haluros de vinilo. ¿Ok? Y entonces, en este caso, se va a tomar en cuenta entre los dos sustituyentes el orden alfabético. Entonces la B evidentemente está antes que la M, así que primero nombro y digo en el 4 guión hay un bromo, guión, en el 3 guión metil. Volteo y veo la cadena. ¿Hay más sustituyentes? No hay más sustituyentes. Así que el nombre de él es pen. ¿Por qué pen? No lleva la A porque tengo un solo doble enlace. Guión. ¿En dónde está el doble enlace? En el carbono 1, entonces indico, coloco el 1, el guión, eno, para decir que en el carbono 1 hay un doble enlace, que es lo que me lo indica la palabra, el sufijo en. Aquí tengo una cadena de 5, igual,
el doble enlace está más cerca. Tengo un bromo en la posición 1 y cualquiera se puede confundir. No, atentos. El doble enlace, según la nomenclatura que estamos manejando con el libro de la edición del año 2012, aún el alqueno tenía preferencia. Entonces, el alqueno está más cerca de esta posición. Así él está en la posición esta 1, si lo contásemos por acá, ¿no? Es el alqueno el que da la menor posición. Entonces lo enumero en este lado. Cuando voy a colocar el nombre, pues me doy cuenta que la B está antes que la C, así que primero lo nombro a él. Y muy atentos, porque alguno diría, profe, pero esto es un metilo. No, este es el último carbono y aquí está el enlace del bromo. Entonces digo, en el 5, guión bromo, en el 4, guión cloro, pent, porque solamente hay un doble enlace, guión 2, guión N. Vamos a tener ciclos también, vamos a tener ciclos y se van a enumerar tomando en cuenta el doble enlace. Entonces, aquí yo tengo mi ciclo de 5 carbonos. ¿Qué puedo hacer? Tengo la alternativa de enumerarlo a él como a él 1, 2, 3, 4 y 5. Si lo enumero a él como el 1, me va a dar un nombre más pequeño. Veamos el caso que les quiero dar a entender lo que estaría mal. Lo que estaría mal si yo le coloco a él un 1. Vamos a ponerlo en un numerito más pequeño. Si yo lo coloco a él como 1 y al otro como 2. ¿Por qué estaría mal? Porque si yo lo enumero así, el nombre me quedaría como 2-metil ciclopenteno. Entonces el metil tendría una menor numeración y el ciclopenteno igual seguiría teniendo el número 1. Como en este caso el ciclopenteno queda en el carbono 1, bien sea que lo tome en cuenta a él o que no lo tome en cuenta, entonces te doy la menor numeración al alqueno y al metilo y lo favorezco a los dos. Entonces el nombre correcto queda de esta forma. ¿Ok? Así que el nombre quedaría 1-metil ciclopenteno. Con esta nomenclatura antigua es medio difícil a veces saber. Yo aquí no indico que está en el 1, si no lo indico, asumo que está en el 1. Pero con la nomenclatura nueva es más bonito. ¿Por qué es más bonito? Con la nomenclatura que está en color verde, que es la nomenclatura nueva. Porque me permite decir con precisión en dónde está el doble enlace. Para mí es más fácil de ubicarlo. No lo tengo ni que pensar, ni nada. No hay ni que pensar. Ya yo sé que la norma me lo dice así. Por ejemplo, para este anillo, que les recomiendo a ustedes que los dibujen en la hoja, detengan el video y lo dibujen a medida que vayan estudiando, tengo 2 dobles enlaces. Y dijimos que se le da prioridad a los 2 dobles enlaces. Así que bien sea él o bien sea él, alguno de los dos va a ser el 1, 2. ¿Pero por qué es este? ¿Por qué se favorece a él? Porque si lo enumero hacia acá, me queda 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Los dobles enlaces. Pero el etilo, porque es una cadena de 2 carbonos, el etilo queda en la posición 2. Si lo enumero hacia acá, él vendría siendo 1, 2, 3 y 4. Los dobles enlaces quedarían igual, pero el etilo quedaría en el carbono 3 y así no estaría bien. Si ustedes quieren, háganlo en su cuaderno, lo enumeran de esta forma y lo enumeran de la forma incorrecta para que lo puedan visualizar mejor. El nombre de este compuesto, considerando que el etilo, que los 2 dobles enlaces van a quedar con la misma numeración y que el etilo aquí va a quedar con una menor numeración, entonces el nombre es, en el carbono 2 hay un etil. Como no hay más sustituyentes, coloco ciclohexa. Hexa, aquí que termina en A,
me indica que tiene dos dobles enlaces. ¿En dónde están esos dos dobles enlaces? Coloco el guión, digo en el 1, en el 3, dieno, para decir que son dos dobles enlaces. ¿Ok? Fíjese la diferencia de la A. Tengo aquí una cadena con un solo doble enlace. Aquí ya no le coloco la A. Simplemente y digo que en el 3 hay un propil et 1N. Y ya. Bueno, en el caso de este otro ciclo, que tiene 3 triples enlaces, ustedes tienen que dibujar el ciclo y enumerarlo hacia acá. Y enumerarlo hacia acá. Incluso enumerarlo desde acá por los dos lados. ¿Por qué? Porque eso va a pasar. Vamos a tener la duda de cómo se da la menor numeración. Entonces, ustedes tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Déjenme ver si lo puedo mostrar. Bueno, creo que deben dibujar la estructura en sus cuadernos y hacer la numeración y evaluar. La numeración que les dé, valga la redundancia, el menor localizador posible a los dobles enlaces será la numeración correcta. Eso se los dejo, estudiantes, para que ustedes lo hagan y las dudas que tengan sobre la numeración cuando estén practicando, la consulten. Yo estoy disponible para ayudarlos, para atender sus dudas en el momento en que estén estudiando. Okay. Hay compuestos, un compuesto con dos enlaces dobles se conoce como dieno, un compuesto con 3 enlaces trieno, con 4 tetraeno. Los números se utilizan para especificar las posiciones de los dobles enlaces y eso ya lo hemos visto en los casos anteriores, ¿sí? Aquí tenemos dieno, trieno y por ejemplo acá con 4 dobles enlaces un ciclo octatetraeno. Bien, ya habíamos visto en el caso de los cicloalcanos, ya hemos visto cicloalquenos en este caso con doble enlace, este es el más sencillo, se llama ciclohexeno. No es necesario que indiquen dónde está la posición 1 porque se sobreentiende que el alqueno es el que tiene la numeración más pequeña, se sobreentiende, así que simplemente coloco ciclohexeno. Pero aquí tengo un doble enlace y tengo sustituyentes hacia este lado y hacia este lado. Entonces, ¿a cuál de los dos les voy a dar la preferencia? Pues como pueden tener la misma numeración, si yo lo enumero hacia acá 1, 2 y 3, o si lo enumero hacia acá 1, 2 y 3, entonces se toma en cuenta el orden alfabético. ¿Ok? Así que, como en orden alfabético el cloro está antes que metil, entonces la numeración correcta va a ser en este sentido. Atentos con eso. Vengo e indico que en el 3, guión cloro, luego que en el 6, guión metil, ciclohexeno. Y no indico que está en el 1 porque se sobreentiende que si es un ciclohexeno, el doble enlace se da por sentado que está en la posición 1. Ahora, si tengo una cadena que es más larga y el ciclo, tengo aquí en este caso un ciclo como sustituyente, pues como es un ciclo alcano, no pasa nada, así que él va a ser un sustituyente más. El doble enlace está más cerca de esta punta, es una cadena de 7 y tengo que nombrar los sustituyentes. Aquí tengo cloro y aquí tengo ciclo. ¿Qué está antes? Entonces, primero en el orden alfabético está el ciclo, digo en el 6, guión ciclopropil, guión en el 5, guión un cloro, hecteno. Con la nomenclatura vieja no tengo que decir en dónde está, pero como a veces es mejor no tener que pensar mucho, porque a veces es más fácil no pensar, entonces, según la nomenclatura del 2005, esto podría estar así. 5-cloro-hect, tengo
escribir. En el 6, ciclopropil, 5, cloro, X, 1, N. Nombré todos los sustituyentes. Cuando ya no hay más sustituyentes, coloco el nombre. Como hay un solo doble enlace, no le coloco la A. Y indico en dónde está el doble enlace. ¿En dónde está? En el carbono 1. Entonces, esta sería la nomenclatura nueva. ¿Bien? Y bueno, vamos a tener cuando los alquenos pueden ser tratados como sustituyentes. Por ejemplo, en este caso hay el doble enlace con un CH2 es conocido como metileno. Esto es un ciclo, tiene un doble enlace, es un ciclohexeno. Y ahora ese ciclohexeno tiene un doble enlace. Antes, cuando era un CH3, se llamaba metilo. Metilo porque tenía enlace simple. Pero como ahora tiene un doble enlace, se llama metileno. Entonces, vengo y indico 1, 2 y 3. En el 3, metilen, que le quito porque ya no es metileno, es metilen, como metilo y metil, metilen, ciclohexeno. Esto que antes se llamaba con 2 carbonos etano, pero si era un radical se llamaba etilo y se escribía etil, se puede conocer, como ahora tiene 2 carbonos, se llama eteno, porque tiene el doble enlace. Pero cuando es un radical, se llama etenilo. O se conoce, es un nombre común, se conoce como vinilo. Y este nombre vinilo se usa bastante. ¿Se acuerdan ustedes de esas cosas que imitan las cerámicas en los pisos, que son como un plástico, que dependiendo les colocan colores y se utilizan como las cerámicas en los pisos y se les llama vinilo? Pues bueno, esta es la estructura. Entonces, tengo una cadena, selecciono la cadena más larga, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Podría tener una cadena de 6 por acá y una cadena de 6 por acá. Pero como el radical va a quedar el mismo, pues da igual, se selecciona esta. Lo pueden practicar ustedes en casa. Ahora, él tiene un doble enlace por aquí y un doble enlace por aquí. Entonces hay que tomar en cuenta este radical si está más cerca de esta punta o de esta. Evidentemente está más cerca de esta. 1, 2 y 3. 1, 2, 3 y 4. Pues no, la enumeración se da en este sentido. 1, 2 y 3. Digo, en el 3 hay un vinil, también se puede llamar etenil, guión en el 1,5 guión hexa, porque la cadena es de 6, dieno. Pero con la nomenclatura nueva, que me gusta más, dice, en el 3 hay un vinil hexa, porque tiene 2 dobles enlaces. Guión en el 1 y en el 5, dieno. Si es de 3, que antes se llamaba propano, propil, ahora se llama propenilo o alilo. ¿Ok? Se puede llamar, en este caso, que es un aluro, se puede llamar cloruro de alilo, porque era el nombre antiguo, un nombre común, o como la cadena es de 3, fíjese que el doble enlace está más cerca de este extremo, entonces él viene siendo en el 1, en el 2, en el 3. En el 3, guión cloro, propeno. Fíjese que no indico en dónde está, pero puedo colocar prop-1eno y queda bien. Y tenemos los ciclos con 3 sustituyentes. ¿Saben qué? Estos ciclos con 3 alquenos, con 3 dobles enlaces, ya no se comportan como alquenos, tienen comportamientos químicos diferentes. Entonces, ya no se consideran alquenos, sino compuestos aromáticos y los vamos a estudiar en otra sección. Bien, muchachos. Y vamos a tener unos isómeros, alquenos, que dependiendo de la ubicación del
de los metilos y de los hidrógenos van a ser isómeros cis o trans o van a ser isómeros E o Z. Estos isómeros los vamos a tratar en el siguiente video. ¿En dónde se encuentra? ¿Cuáles son las fuentes de obtención de los alquenos? Generalmente los alquenos se encuentran en los hidrocarburos, se obtienen a partir de hidrocarburos. Luego de que se tiene el crudo y se hace el proceso de refinamiento, entonces a través de hidrogenación o de craqueo, catalítico, de craqueo, se puede obtener etileno y ese etileno se puede convertir cuando se le hacen reacciones químicas en diferentes tipos de polietileno, que son toda esa cantidad inmensa de plásticos que tienen muy buen uso si les damos un uso prolongado, pero si nos compramos a cada ratito un frasco de agua y desechamos, pues llenamos el mundo de plástico. Entonces, la importancia comercial de los alquenos es que se polimerizan y se obtienen los plásticos y pues bueno, eso se ha vuelto todo un mercado, así que genera dinero. En la presentación hay una cantidad de ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, tengo este ejercicio, lo enumero hacia acá. Yo les recomiendo a ustedes que los hagan, que coloquen los nombres antiguos y los nombres nuevos y los comparen con la nomenclatura que he dado en la clase. Y si encuentran si tienen alguna duda, algo que no les convence, que crean que no está bien planteado, consúltemelo para tutorías. Entonces, hay ejercicios que ya están resueltos. ¿Qué les recomiendo yo? Que lo hagan solos. O sea, que hagan ustedes este ejercicio, que hagan ustedes que vean si les da igual que la presentación. Si no les da el mismo nombre, o si ustedes quieren verificar que están bien, le toman fotos y le dicen, profesora, ¿usted cree que está bien? Y yo se lo corrijo. Y entonces les digo, sí está bien. Ahí están hechos ya resueltos. Pero adicional, hay ejercicios que envío para que practiquen. Un estudiante me dijo, profesora, es que casi no hicimos ejercicio. Es que a mí me mandan a hacer videos de 40 minutos, usualmente hago de 1 hora. Entonces no me puedo extender más, pero estoy abierta a las tutorías. ¿Y qué es la tutoría? A que ustedes hagan para que ustedes sean dueños de su aprendizaje y que luego ustedes me digan, profesora, quiero saber si lo que hice está bien. Por favor, ¿me podría revisar sin nota? Porque hay muchas cosas en la vida que no tienen nota. Luego lo que vale la nota se los coloco yo, pero si han practicado se les va a facilitar. Para estudiar jóvenes en el aula virtual y en el grupo de WhatsApp, les voy a pasar el capítulo de alquenos extraído. Les pido, les suplico, si algún día la editorial ve que he hecho esto, que me perdone porque es hecho con fines académicos durante el proceso de la pandemia de COVID-19. Y hay 2 enlaces. Este sitio de Khan Academic me gusta bastante, explican muy bien. Y luego de que ustedes hayan estudiado, hay un sitio donde tienen ejercicios para autoevaluación. Ustedes resuelven todos los ejercicios que están allí y al final les dicen si está bien o está mal. Entonces entren allí, ven la teoría que les explican y resuelvan los ejercicios. Esto ha sido todo la parte de nomenclatura. Les dejaré otro video de isomería. Un gusto, muchachos, hasta luego. No tenía cámara porque mi computadora no tiene cámara. Pasen bien. Nos vemos la semana que viene que habrá test de este tema. Así que tengan buen día. Estoy disponible para ayudarles con las dudas.